sistema sociocultural: la infraestructura, la estructura y la superestructura. Por infraestructura va a entender cuáles son las variables demográficas, económicas, tecnológicas y ambientales, ¿sí? Por la estructura va a entender cuáles son esas relaciones sociales, y por la superestructura va a entender cuál es lo simbólico, ¿sí? E ideal. Él, no sé, a lo mejor algunos de ustedes ya leyeron sus trabajos, independientemente de las lecturas que sean sobre las corrientes antropológicas, pero tiene trabajos muy interesantes donde explica, por ejemplo, en el libro de Cerdos, Vacas y Brujas, donde explica por qué no se come cerdo, por qué no se come algodón vacuno en la India, etc. Y él habla de esos costos-beneficios. En ese sentido, la infraestructura, sus variables demográficas, económicas, están en función de este animal no se consume porque es mejor obtener todo lo que de él pueden obtenerse, hasta el excremento, como combustible, y no crear una infraestructura para solo los cárnicos, ¿no? Sino que es más, el costo de beneficio es mayor, ¿sí? Si los tienen, como los tienen, que crear una infraestructura para poder, bueno, hacer una cultura de comercio. Y esas relaciones sociales están establecidos con esa parte simbólico ideal de por qué se deben de respetar. O sea, no es fortuito, no es gratuito que se deban de respetar, pasa por ese imaginario simbólico a través de ciertos tabús religiosos de que esos animales no se pueden tocar y tienen esa cualidad de religiosos. Marvin Harris no analiza lo simbólico en sí, lo que a él le interesa es analizar por qué, esa causalidad material de por qué es mejor no consumirlas en una visión más de la infraestructura del consumo de los cárnicos y sacarle más provecho al animal en función de lo que le pueden tener mejor beneficio. Por eso su propuesta, vamos, de alguna manera, para poder analizar este materialismo cultural, la divide en estos tres componentes que ya no son desconocidos para nosotros, ya han sido trabajados por otros antropólogos, pero la aplicación que le da Marvin Harris no es un materialismo visto desde una posición del materialismo dialéctico, ¿sí? Sino que la cultura va a explicar esos procesos materiales de subsistencia. Sus postulados teóricos, el principio argumenta que las transformaciones de la infraestructura tienden a tener una mayor eficacia productiva, es decir, más adaptados. Producen un efecto de transformación en los campos de la estructura, las relaciones sociales y la superestructura hacia los rasgos simbólicos. Si están mejor estos campos de infraestructura y con una mejor eficacia productiva, más adaptados, entonces va a producir efecto en la transformación de estas estructuras sociales, así como en la infraestructura de la parte de lo biológico y lo simbólico. Por eso explica por qué los judíos no comen cerdo, ¿sí? Por qué no se comen vacas y otras cosas. Así como también en su libro sobre bueno para comer, donde también explica qué es bueno para comer y por qué hay estas condiciones culturales que nos acercan a ciertos alimentos o que nos alejan de ciertos alimentos, aunque tengan una fuente proteínica importante, y sin embargo no se consumen. Pero no necesariamente porque la gente tenga que comer porque diga, es que ahora necesito más carbohidratos o más proteínas. Comemos por otras condiciones de sobrevivencia, pero sería muy funcional nada más explicar que comemos para sobrevivir. Eso es obvio. O sea, la explicación sería cómo la cultura está modelando este tipo de condiciones económicas para poder obtener una serie de alimentos, ¿sí? Este autor argumenta que el materialismo cultural opera con una noción de causalidad del tipo de selección en función de las consecuencias. Es un poquito lo que les explicaba de por qué no se comen las vacas o por qué no se comen los cerdos. Ahí en los cerdos hay un interdicto, en el Levítico dice que no se deben de comer estos animales de este tipo de características físicas. Marvin Harris da una exposición brevemente, original, de decir es que pues, en las condiciones donde vivían estos judíos, en zonas donde son originarios, pues los cerdos tienen unas características biológicas muy particulares.
y entonces a lo mejor sale más caro sostenerlos para poder tener como consumo que dejarlos no consumirlos, entonces ya no implicamos que hay un gasto para poder mantener, sale muy caro. Explica hasta por qué, bueno, ahí un poco dice, es que los cerdos no sudan, tienen que estar teniendo bastante hidratación y las condiciones ecológicas donde se vive, pues no la tienen, entonces no vamos a gastar tiempo en buscar agua, por decirlo, el agua mejor la consumimos nosotros. ¿Por qué? Porque nos saldría más, el efecto sería no tan beneficioso para la cultura. Entonces la cultura modela, en términos adaptativos, que va a transformar ciertas relaciones sociales y va a hacer de una manera transversal, la parte simbólica va a atravesar para decir, no se puede comer. Entonces, él lo que hace es una explicación material de esa situación. Si Clifford Geertz o Victor Turner analizan ese fenómeno, pues van a decir otra cosa. No, tal vez lo van a ver desde un punto de vista más de lo simbólico, más de la explicación, no del efecto, sino de la causalidad de por qué el símbolo. Pero bueno, sería interesante. No lo hicieron, pero bueno. Bueno, dice, el materialismo cultural argumenta el supuesto de que la selección es llevada a cabo por individuos sensibles al equilibrio de costo-beneficio, asociado a medios alternativos de satisfacer sus necesidades y pulsiones biosociológicas básicas. Era lo que les comentaba hace un momento. Sí. La propuesta de esta autor es justamente estos costos-beneficios, el equilibrio de estos costos-beneficios, y por ahí va la propuesta de este materialismo cultural, que lo vemos muy poco diferente a lo que vimos el sábado anterior con el marxismo o la antropología marxista, que es diferente tanto su conceptualización teórica como en el abordaje metodológico. Bueno, ahora entramos a otra de las corrientes antropológicas que ha tenido un desarrollo muy, muy importante en la generación de conocimiento. Todas estas corrientes, escuelas, su finalidad es explicar cómo las sociedades son y cómo estas sociedades llegaron a ser lo que son a través de un análisis cultural o de las estructuras sociales. Siempre en tratar de dar la explicación más plausible y evidente hacia lo que son las sociedades, sus comportamientos, sus manifestaciones y su configuración estructural. Esta corriente antropológica nada más coloco a dos autores centrales, ¿sí? Con diferentes enfoques dentro de la antropología simbólica, pero que los dos dan una riqueza de sus trabajos importantes para poder entender qué es eso de lo que se le llama antropología de los símbolos y de los simbólicos. Uno de ellos es Victor Turner, y él su trabajo lo hace en Zambia, hace un trabajo muy interesante sobre los rituales de iniciación entre estas culturas, ¿sí? Donde él dice, el aspecto central de la antropología simbólica es el análisis de la dimensión simbólica como sistema de significados. El sistema de significados tiene que ver con este comportamiento de la cultura, por qué se da, y que estas manifestaciones están mandando mensajes. Estos mensajes se tienen que codificar y analizar esa dimensión simbólica para poder entender qué nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo a nosotros, pero qué está diciendo la sociedad, la cultura, sobre sus propios rituales? Explica que el ritual contiene un sistema de significados expresados en él mismo, el cual permite conocer la estructura, las tensiones y los conflictos dentro de la sociedad a través de estas ceremonias, o sea, a través de estos rituales. Él trata de ver que esta dimensión simbólica está expresada en estos significados para poder conocer un poco de la estructura social, sus relaciones a través de estos rituales. O sea, el ritual se manifiesta, pero nos está diciendo algo de esa manera, ¿sí? Ya está hablando de un conflicto anterior, está hablando de la manera en cómo se están estableciendo, de los rituales, de cómo se pasa de una edad pueril a una edad adulta, etc. Y cómo esas están permeando la manera en cómo estos individuos están y parte
y son parte de una estructura de la sociedad. ¿Sí? Para él distingue tres niveles de significación de los símbolos. La primera es la expresión verbal de los integrantes de la comunidad en la que se produce. Es decir, siempre es importante saber cómo le nombran a las cosas o a los sujetos, etcétera, personas, acontecimientos, para poder entender qué significado tendría, no solo como un análisis lingüístico, sino el sentido que tiene para nombrarle al hermano mayor. Se le nombra diferente a los otros hermanos, o a un personaje, o a un árbol, o etcétera, ¿sí? ¿Cómo se le va a nombrar? Las expresiones verbales, qué sentido tiene en los integrantes de la comunidad. Luego, el empleo de dicho símbolo en el ritual, cómo esos sentidos y significados están empleados en el ritual. Y luego, las relaciones de dicho símbolo que guarda con otros en el campo del sistema simbólico. Bueno, esto lo que hace es tratar de explicar cómo en un ritual o en los rituales estos tres niveles de los componentes simbólicos están relacionados para podernos explicar cómo la cultura o los rituales están modelando ciertas expresiones en la cultura, pero que no son a simple vista, sino que de alguna manera hay que analizar desde una dimensión simbólica lo que expresan para poder entender que esos rituales están expresando una manera de ser, de sentir y de ver la comunidad de los pueblos, la manera en cómo se organizan, la manera en cómo se expresan, la manera en cómo estos sujetos están desarrollando y entienden su entorno y sus relaciones sociales. Por eso dice que estos tres niveles son necesarios para entender el papel de los símbolos en la cultura. Bueno, no es muy simple y sencillo explicar la antropología simbólica, porque tiene toda una serie de connotaciones y argumentos y toda una familiarización con la teoría para poderlo explicar. Es como cuando nosotros vamos a hacer el marco teórico conceptual de nuestro trabajo de investigación o de nuestra planeación de investigación. Tenemos que estar familiarizados, en primer momento, con la teoría en la cual nosotros queremos embarcar ese trabajo. Si no estamos familiarizados con ello, pues va a ser muy difícil. ¿Sí? El primer paso es familiarizarse, tener la idea de hacia dónde queremos ir. Si es ecología cultural, bueno, entonces dentro de ese marco, cuáles son las propuestas teóricas, la literatura, lo que se ha dicho, para yo familiarizarme en ello y poder entender todas estas dimensiones. Si va a ser a través de una visión de la antropología simbólica, pues a leer las obras seminales o la obra de Clifford Geertz, La selva de los símbolos, que es una de las obras más importantes, donde él explica en la primera parte toda esa propuesta teórica y el uso de los símbolos y cómo tratarlos en un contexto ritual determinado. Y por otra parte, pues habla de Clifford Geertz y es hablar y es leer las obras que hizo en Bali y aparte sus propuestas de cómo entender a los símbolos como un sistema. Entonces, se los comento porque ya sea una u otra, las corrientes teóricas tienen que irse familiarizando con ellas un poco más para poder hacer el abordaje de este corpus ideológico, teórico, para sus trabajos de investigación. Aquí es una cuestión netamente informativa. Y luego el personaje que ha sido desde los años 70 en Norteamérica, y no nada más en Norteamérica, también en México, una influencia importante. Los mismos sociólogos norteamericanos le han dado un crédito importante y los británicos, aunque no lo quieran, le han dado un lugar, como que un lugar privilegiado en la antropología a este señor, a Clifford Geertz, con las propuestas que hace sobre el análisis de la antropología como un sistema simbólico. Tiene trabajos, el libro que ustedes conocen, de Interpretación de las Culturas, es una selección de los artículos que él fue sacando en los años 70 y que es un libro obligado que lo tengan en su biblioteca personal. ¿Sí? No les guste o no, creo que es un trabajo seminal. No nada más por antropología simbólica, sino porque el sujeto nos da ideas para construir modelos o para tratar de construir modelos. Y nos introduce al conocimiento antropológico de una manera bastante
desde mi punto de vista, bastante agradable. ¿Sí? Bueno, dice, este autor sostiene que la antropología no es una ciencia experimental en busca de leyes. Ya habíamos comentado al principio de esto, ¿no? Un poquito. Dice, sí, una ciencia interpretativa que persigue el significado de la acción simbólica. Es una ciencia interpretativa que busca la significación. Por eso él hablaba de que la etnografía debe de ser interpretativa y habla de su descripción. Es decir, no solo quedarse en una sola descripción, sino esa descripción hay que transformarla, hay que entender qué se está diciendo. Y de ahí que la cultura está modelada como un sistema de comunicación que manda mensajes de forma simbólica. Por eso la antropología no puede buscar leyes o regularidades. Sin embargo, sí permite descubrir las redes de significados que le permiten dar sentido a la vida de los miembros de una cultura. O sea, no se preocupan por buscar si todas comprenden esas regularidades como en otras propuestas teóricas se habían hecho, ¿sí? Desde los evolucionistas, un poco los funcionalistas y cuando vimos a Néstor, esas regularidades universales. Sino que aquí lo que le interesa es descubrir esas redes de significados que le dan sentido a la vida de los individuos en una cultura. Y él explica, por ejemplo, esto lo explica en su trabajo sobre la guerra de gallos en Bali, sobre la pelea, la lucha de gallos. Él explica un poco. Él define la cultura como un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres se comunican y perpetúan sus conocimientos y actitudes a lo largo de la vida. Por tanto, es un sistema cuya finalidad es la de socializar un significado y hacerlo comprensible desde una perspectiva particular. Es decir, es un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas, mediante ellos con los cuales se comunican y perpetúan sus conocimientos a lo largo de la vida. Él trata de buscar estas redes de comunicación, significados sociales a través de esta definición de la cultura. Y bueno, el recorrido que hicimos de las corrientes antropológicas, un recorrido bastante rápido, un recorrido informativo, ¿sí? Tratando de poner como que el conocimiento básico, eso fue el intento, y algunas propuestas y conceptos teóricos solamente para el conocimiento de ustedes y ver la dimensión que guarda la antropología, la teoría antropológica, desde sus inicios como una disciplina en búsqueda de estas regularidades universales, de las condiciones sociales, cómo las sociedades fueron y pueden llegar a ser lo que son, la comparación de algunas culturas tecnológicamente atrasadas, ágrafas, llamadas primitivas, para poder explicar a las culturas más desarrolladas en su momento, así también como poder entender cómo las sociedades se organizan y están modelándose en función de una unidad o categoría de análisis importante que es la estructura social o la cultura. ¿Sí? Generalmente ahora sabemos que el trabajo del antropólogo es el análisis de la cultura. Su unidad, su categoría de análisis es la cultura. Y su método, su metodología para hacerlo, pues es la metodología cualitativa, en este caso la etnografía. Es una propuesta que los antropólogos han tomado de suyo ese método y esa unidad. A diferencia de lo que serían otras disciplinas como la sociología, que estudia la sociedad en particular, sus estructuras, sus jerarquías sociales, los antropólogos estudiamos la cultura y entender cómo la cultura modela ciertos comportamientos, actitudes, relaciones sociales, etcétera, en torno a los individuos objetos de estudio y de nuestra propia sociedad y cultura. Entonces, es un recorrido histórico importante de las corrientes, donde es nada más un esbozo para que ustedes vean a qué le van a entrar. Los que ya son antropólogos, etnólogos o físicos, pues como que ya saben cuál es la dimensión de esto. Los que no, pues se les invita a agregarse a este universo tan, pues considero yo apasionante que es la antropología. Es una disciplina interesante, sin soslayar a las demás, sí, pero me parece interesante. Finalmente, vamos a ver lo que sería
la antropología mexicana. Se dice que con Manuel Gamio se inicia la antropología mexicana. Manuel Gamio fue discípulo de Boas. ¿Sí? Manuel Gamio hace un trabajo bajo la influencia de esta visión de Boas. ¿Se acuerdan de la visión de Boas? Muy general, muy holística, incorporada a la lingüística, a la arqueología, a la etnología, a la geografía. Todo. Manuel Gamio hace una obra importante, pero también hay que entender que eran las condiciones políticos sociales de México que necesitaba construir una nación, ¿no? Y también de las poblaciones, de nuestros pueblos indígenas, cómo integrarlos al desarrollo sociocultural de la sociedad. Y bueno, Boas, Gamio, se emprende en una tarea monumental para poder llevar a cabo lo que les comenté. Este proyecto integrador fue la población de Teotihuacán. Es más, hasta hay películas donde sale Manuel Gamio invitando a algunos pintores a que se integren a esta propuesta de nación que él le había encargado el Estado, de una visión de Estado, forjar patria para México. Y la antropología, pues bueno, era una parte muy importante de este desarrollo. ¿Sí? Y la finalidad era conjuntar investigación de antropología en la acción social. En las acciones sociales, cómo forjamos una patria y cómo integramos a las demás poblaciones no mestizas a el desarrollo cultural. Luego fue una crítica después, no a Gamio necesariamente, sino a la política institucional indigenista, de que todos los querían hacer mestizos, ¿no? Pero esa es otra cosa, es una cuestión de, bueno, cuando se hacen trabajos de ese nivel se corren riesgos, ¿no? Y si en ese momento la idea era tratar de, algunos dicen, aculturizarlos para ser mestizos, pues a lo mejor no era la vía y se falló en ello, tanto que se mostraba, pero en esos momentos eran los recursos que se. Y luego otro antropólogo importante, precursor de la antropología, pero desde el lado de la visión educativa, es Moisés Sáenz. Esas propuestas educativas que después el INI, el Instituto Nacional Indigenista, fomentó y promovió con esta educación bilingüe, etcétera, para la integración de nuestras poblaciones. Una antropología más aplicada. Recordar que la ENA surge en una situación para poder apoyar a los maestros rurales, a los médicos, y se empieza a crear en un área de biológicas, el Politécnico, esta idea de algunos cursos de antropología. Bueno, en el periodo de los 34 al 40, la antropología se institucionaliza, ¿sí? La ENA en el 38, más o menos, ¿sí? Donde estamos ahorita ubicados, y el INA en el 39. En el 48 se funda el Instituto Nacional Indigenista, ¿sí? El instituto instaura las bases de una antropología vinculada a una política indigenista gubernamental. Esa era la función, ¿sí? Que en sus momentos una tarea bastante loable, pero que después tuvieron sus problemas de integración. ¿Por qué? Porque pues siempre pasan, las políticas de Estado a veces no van congruentes a la realidad social, sino que a veces son desde otra perspectiva. Y lo hemos constatado a lo largo de todos estos años. Tanto que en los años 70 vino una crítica importante de la antropología mexicana al quehacer tanto antropológico como a una visión institucionalizada de la antropología. ¿Sí? En esta época hay dos perspectivas importantes sobre los estudios en antropología en México. Por uno, el análisis vinculado a los indígenas con otros sectores de la sociedad. Y el otro, las estrategias de cambio sociocultural para los pueblos indígenas. Y estas dos vertientes se le llama estas relaciones interétnicas, que ya algunos ya han oído mucho de ello, otros van a oír estas relaciones. Dos representantes importantes de estos estudios son Aguirre Beltrán, ¿sí? Y Julio.
son personajes centrales, importantes en la antropología. No sé si Gonzalo Aguirre Beltrán siga vivo. Creo que sí. No, creo que llegó. Sí, pero son personajes muy importantes en los inicios de la antropología. Después, en los años 70, sobresale un personaje importante que después dio casi toda mucho de su producción y de sus discípulos familiares, discípulos, etc., ya trabajaron más en la Universidad Iberoamericana, que es Ángel Paler. Ángel Paler es un personaje importante de los años 70, donde analiza mucho las cuestiones de Mesoamérica y del campesinado. En esta época es donde se ya empieza a introducir en los estudios antropológicos toda la cuestión del campesinado. ¿Sí? Y es a donde se empieza a analizar el campesinado y estas relaciones en torno a su desarrollo, ¿verdad? Y la antropología toma un papel muy importante, tanto que los Batras tienen trabajos muy importantes sobre el campesinado en México. Lourdes Avispe y bueno, pues también Margarita García Nolasco. En estos estudios, Ángel Paler amplía las propuestas teóricas para el análisis sobre los estudios del campesinado y posteriormente hacia la cuestión urbana, desarrollando una serie de investigaciones que dan un enfoque diferente en la antropología en México. ¿Sí? Entonces, no quiero no mencionar a todos los que hay, son muchísimos, ¿sí? Pero de los personajes centrales, al menos decirles que al inicio Gonzalo Aguirre Beltrán, Julio de la Fuente, entre otros, no nada más en antropología cultural, Maestro Bernal, Caso, en fin, hubo muchísimos investigadores de las diferentes áreas, la arqueología, la antropología física, tiene una historia muy interesante, desde que llega el doctor, y antes de que llegara el doctor Comas, y los que formaron, muchos de los maestros que están ahorita dando estas líneas, que formaron a estos personajes como Johanna Fulhaber, ¿sí? Bonfil Batalla. Bonfil, todos ellos, bueno, son parte de este edificio que es la antropología mexicana y que finalmente sí tiene un perfil. La antropología, discutíamos en los años 80 que la antropología mexicana no tenía así como un puño propio, y pues estaban todos los estudios del campesinado, todos esos estudios. Entonces tiene igual la arqueología, tiene un distintivo de la arqueología mexicana. ¿Sí? Eso es cuestión muy particular de mi opinión. Y esto. Bueno, ya en los años posteriormente a los 70, después con la cuestión urbana, se vienen haciendo otros trabajos importantes en la antropología en México, y finalmente la antropología pues ha ramificado su proceso de enseñanza, aprendizaje en otras instituciones del país. Ya han crecido muchísimas instituciones, la Universidad Metropolitana también tiene en sus programas educativos de licenciatura y posgrado, un posgrado en antropología cultural, social, ¿sí? La universidad en sus inicios tuvo un convenio con la escuela hace muchos años para generar, formar antropólogos, pero no tuvieron sus licenciaturas, en posgrado, ¿sí? Y así a su vez otras escuelas del interior del país, Yucatán, Querétaro, Chihuahua, Veracruz, en fin, que tienen programas educativos en antropología. Pero pues la ENA como que tiene un distintivo importante por su trayectoria histórica y porque están ustedes aquí. Tiene una identidad. Una vez discutiendo con una persona de la UNAM que egresó de aquí, decía que la UNAM, yo no sé por qué se llama la ENA, y decía ella que, y no la UNAM, de posgrado, y decía ella, dice, es que tiene que ver mucho la identidad. La identidad tiene que ver mucho. Digo, sí, pero para los que estudiaron ahí. Para los que no estudiaron, sí también, porque es una imagen, es esa parte ominosa de por qué jala la escuela de antropología. Y
Y eso no quiere decir que sea mejor o mal los programas de otras instituciones. Hay algo que es parte central de como que es la casa, la cuna de los que se han formado en antropología en México. Y bueno, ya para terminar, les agradezco mucho que hayan estado aquí presentes, aguantando tanta tontería, tantas imprecisiones, etcétera, pero con agrado informar de esta amplitud de lo que es la antropología social, cultural de lo que estudiamos y lo que ustedes van a hacer. La finalidad de esto es que ustedes, nosotros también, el compromiso es generar conocimiento a la antropología. Con cada uno de los trabajos estamos contribuyendo a la generación de conocimiento antropológico. Por eso la importancia de que los que no somos de esta área nos articulemos con el discurso antropológico, porque es área donde vamos a generar conocimiento. Sin más por el momento, pues les agradezco mucho y ya me tengo que retirar.